Apocalipsis capítulo 3, ¿verdad? Nos quedamos en Apocalipsis capítulo 3 y ya básicamente estamos, hermanos, por terminar el estudio de las 7 iglesias proféticas, las 7 iglesias apocalípticas. Y me gustaría que abra conmigo el capítulo 3 y vamos a leer el versículo 14. Bendita sea la gloria del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy vamos a tocar la última señal del rapto. La última señal del rapto. Es la séptima iglesia, es el séptimo periodo apocalíptico. Recuerden que las 7 iglesias están representando 7 periodos de la historia del cristianismo. Esta es la última iglesia que aparece en el capítulo 3 de Apocalipsis. Y escuchen nada más una cosa: por ser la última iglesia, significa que es profético el número, porque representa la conclusión, o sea, la conclusión de la historia de la iglesia en la tierra. 7 significa conclusión, plenitud y perfección. Esto quiere decir que los 3 significados aplican para la séptima iglesia. La iglesia está llegando ya a su conclusión. Los últimos miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, se van a adherir en breve para que la iglesia sea plena, sea completa, y entonces pueda ser arrebatada. Cuando tú lees el libro de los Hechos, todo el libro de los Hechos, si tú lo lees, el libro de los Hechos, que habla de la historia de la iglesia, de los primeros cristianos que existieron en la tierra, y cuando tú lees todo el libro de los Hechos, ¿sabes una cosa? Nunca el libro de los Hechos concluye, no hay conclusión, porque representa la historia de la iglesia, y en aquel periodo la iglesia todavía no concluía, la iglesia todavía no terminaba. Han pasado casi 2000 años y aquí está la iglesia del Señor todavía. ¿Qué nos dice eso? Estamos a punto de que se complete el número de los escogidos, el número de todos y todas aquellas que han recibido al Señor como su Salvador personal. Estamos a punto en el mundo, atentos, estamos a punto de ver la conclusión final del cristianismo, el último gentil que va a entrar, que va a ser bautizado, que va a ser lleno del Espíritu Santo y va a ser sellado. Una vez que entre ese último creyente, la iglesia delante de los ojos de Dios ha quedado plena, ha dicho: concluida es, te vas de aquí, bendita sea la gloria de Dios. La Odisea comienza desde el 1900, escuchen esto, la Odisea comienza desde el 1900 a nuestra fecha. Esta es la historia de la iglesia de la Odisea. Comenzó desde el 1900 a nuestra fecha, pero es increíble lo que estamos viendo. Desde el 1900 lo que estamos viendo es asombroso.
Las profecías bíblicas se están cumpliendo. Las profecías bíblicas están tomando forma en nuestros propios ojos. Y escuchen además, hay ciertas profecías bíblicas, hay ciertas profecías en el Antiguo y Nuevo Testamento que indicaban, que señalaban que en los tiempos antes de que la iglesia fuera arrebatada, escuchen nada más por favor, atentos aquí, antes de que la iglesia fuera arrebatada, veríamos ciertas profecías cumplidas. Pero hay una señal específica de la que voy a tratar ahorita. Una señal específica antes del arrebatamiento de la iglesia que se tiene que ver y que se tiene que cumplir. Bendita sea la gloria de Dios. Pero hay varias profecías que nos estaban diciendo, nos estaban anticipando de que en los tiempos del fin, ya cuando nos estemos acercando al final del periodo de la iglesia, veríamos ciertas profecías cumplidas. Y yo les voy a compartir aquí algunas. Por ejemplo, miren, vayan inmediatamente al libro del profeta Daniel, capítulo 12. Fíjense bien, una de las profecías que se tienen que encarnar, cumplir, materializar en el final del periodo de la iglesia. Dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Atentos a esto, y la ciencia aumentará. Es impresionante, pero en ningún otro siglo, en ningún otro periodo, en ninguna otra época hemos visto el avance de la ciencia a niveles como lo estamos viendo hoy. Y escuche nada más, y a lo que viene de aquí al 2030. De aquí al 2030 vamos a ver avances tecnológicos de verdad increíbles, increíbles. Los científicos ya están trabajando en ello. Pero aquí se nos profetiza que en los tiempos del fin la ciencia aumentará. Preguntamos y respondemos categóricamente: ¿en qué siglo la ciencia comenzó a aumentar de manera desmedida? O sea, de manera abismal. No ha habido otro periodo, nada más que del 1900, y si me puedo ir un poquito atrás, pero para partir del siglo 1900, porque es nuestro tema, a nuestra fecha, la ciencia ha aumentado de manera increíble. Y va a seguir aumentando, y vamos a ver cosas increíbles. La gente hoy en día está hasta asustada, dice: pero Dios mío, ¿qué es esto? A mí me llegan videos por donde quiera y me mandan videos sobre avances científicos, y digo: Dios mío, ¿qué está pasando? Ya hay una moto voladora, no sé si la vieron, una moto voladora ya está a la venta. O sea, esto es impresionante. Pero escuchen, todo parte desde aquí. Primero voy a hablar sobre los avances científicos, sobre lo que el hombre ha llegado a expandir. El intelecto, el potencial humano ha llegado no a su máximo, pero sí ha llegado a niveles impresionantes. 1901, rápidamente, este va a ser un resumen, no va a ser explicación de los descubrimientos. 1901, los grupos sanguíneos son detectados por el médico austriaco Karl. 1903, la aerodinámica comenzó. 1903, o sea, que volamos por primera vez, y se dice que fueron 12 segundos a más de 40 metros de altura. Fue lo que lograron volar los hermanos Wright. Los hermanos Wright, los Boys Wright, ellos crearon, inventaron el avión, el primer aeroplano, y lograron elevarlo, lograron levitarlo a una altura de 40 metros. Einstein publica en 1905 la teoría de la relatividad, que consiste en que lo único constante en el universo es la velocidad de la luz en el vacío. Todo lo demás, o sea, velocidad, masa, longitud, el paso del tiempo, etcétera, es un asunto extra. El automóvil aparece apenas en 1908 con el primer modelo llamado el modelo T de Ford. Y escuchen, este automóvil corría a una velocidad de 71 kilómetros por hora. Hoy hay un carro, un automóvil, escuchen, que superó los 490 kilómetros por hora.
Actualmente es el Super Sport de Bugatti. Imagínense nada más, 490 kilómetros por hora este automóvil alcanzó a elevar. O sea, el asunto es tremendo. El primer auto de Ford solamente logró correr a 71 kilómetros por hora. Vean el avance, es impresionante. Es lo que quiero que se capte, el avance científico. En 1911, el modelo atómico de Rutherford, un físico químico británico, escuchen, el átomo de cualquier elemento se compone de un núcleo diminuto donde se concentra toda la carga de energía positiva y casi toda la masa, los electrones, la carga negativa. Pero este físico, científico logró, ¿verdad?, a crear un modelo atómico. Y esto era significativo porque recuerden que también vendría el poder nuclear, el poder atómico. En 1924, Edwin Hubble descubrió que en el universo existían más galaxias aparte de la Vía Láctea. Él detectó, no sé cuántos han oído de Hubble, del telescopio, antes de que lanzaran el James Webb. Primero lanzaron un telescopio que está del tamaño de un camión escolar más o menos y está, ¿verdad?, flotando en el espacio. Y con ese investigaron el universo y todo lo que conocían los científicos eran la comunidad de la Vía Láctea. Pero el Hubble comenzó a detectar, ¿verdad?, llevaba el nombre de Edwin Hubble, entonces comenzó a detectar en el vacío que existían más galaxias y el hombre se dio cuenta de estas cosas. Bendita sea la gloria del Señor. Bien, William Bragg y su padre en 1915 descubrieron la cristalografía al lograr medir la velocidad de los rayos X. En 1927 se hace la primera llamada telefónica de New York a Londres con un radioteléfono. Ese primer día se hicieron, se dice, 31 llamadas y dicen que duraban hasta horas de espera a causa de los disturbios atmosféricos que existían. Pero la primera llamada, el primer contacto intercontinental desde New York a Londres fue en 1927. Y imagínense la espera, hoy en día es realmente terrible. Ya ahorita no solamente es por audio, ya es videollamada, ya te puedes conectar en cualquier lugar del mundo. La ciencia está aumentando desmedidamente y es hasta escalofríos dan de ver lo que está pasando, porque los avances de la ciencia son de verdad para señalar, y más para que la iglesia nosotros despertemos, porque Cristo viene pronto. Bendita sea la gloria del Señor. 1929, la penicilina fue descubierta por Alexander Fleming, un bacteriólogo. Detectó un hongo fabricaba una sustancia que producía la muerte de una bacteria que el mismo científico había cultivado. Fue así que el científico produjo el primer antibiótico de la historia. Esto fue en 1929. Luego, atentos, en 1932 llegó el primer acelerador de partículas. En 1930 se observa el noveno planeta, el cual ha sido descartado. 1954 se inaugura la energía nuclear en el 54. En 1960 se alcanzó una profundidad al mar de unos 10,000 metros. Esto fue en la fosa de las Marianas. En 1965 se fotografió por primera vez el planeta Marte. 1968 llegan los vuelos supersónicos. 1973 aparecen los códigos de barras, que era un sistema de escaneo por causa de las filas de gente que había en las tiendas, en los supermercados, y alguien dijo: tenemos que crear un código de barras, y lo crearon. Bendita sea la gloria de Dios. Y nada más escaneaban el producto y pi, y ahí está, ya pasaba rápidamente. Fue impresionante. En 1975 Bill Gates comienza Microsoft. En 1990 lanzan el telescopio Hubble. Para el 2030, atentos, para el 2030 se dice que se están creando prótesis con sentido de tacto. O sea, que una prótesis que va a trabajar, el cerebro va a controlar la prótesis. Digamos, tú no tienes bracito, te ponen una prótesis y ahora el sistema nervioso va a lanzar señal y la prótesis
va a lograr moverse a voluntad del humano. Lo que el humano desee, lo que el humano piense, eso hará la mano, como si trajera una mano normal. Pero esto no es todo. La prótesis llega a tocar algo y el humano va a sentir. Esto ya se está creando y es realmente impresionante, porque hoy hay prótesis robóticas nada más, y todavía se batalla y trabaja con el sistema muscular. Pero lo que viene ya va a trabajar con el pensamiento. Estas prótesis ya están siendo trabajadas en las empresas científicas que existen en Estados Unidos. Escuchen, también se avecinan superaviones nunca antes vistos, platillos voladores, literalmente hablando. Platillos voladores, como si estuviéramos viendo a seres viniendo de otro planeta. Los seres humanos están por crear ya naves espaciales, si no es que ya las tienen. Porque el bombardero de Estados Unidos, si tú lo miras, literalmente es un platillo volador. Tú dices, ¿qué cosa es esa? Es un platillo volador. La ciencia está aumentando. Un profeta dijo, los carros se precipitarán por las plazas, correrán como relámpagos. Eso dijo en su tiempo, donde se usaba el camello, el burro, donde se usaba el caballito, etcétera, etcétera. Y en su tiempo el profeta se le abrieron las cortinas del futuro y miró hacia el futuro y quizá miró el avance científico de los automóviles que van a venir todavía más adelante, o si no, los vio hasta de noche transitar por las grandes autopistas, y al verlos, ¿verdad?, con sus luces, con sus focos, etcétera, dijo, correrán como relámpagos. Esto es ciencia, ha aumentado tal como la Escritura lo ha dicho. Bendita sea la gloria de Dios. También los científicos, esto va a ser un hecho. Me quito el nombre para si no, pero esto es un hecho. Los científicos están creando, en lugar de llevarte ya tu celular, ¿verdad? Porque hoy portamos obviamente un dispositivo, lo traemos, lo llevamos al trabajo, etcétera, podemos comunicarnos, etcétera. Bueno, están creando ropa inteligente. ¿Y cómo es eso? Sí, señores, se está creando ya una vestimenta inteligente, con inteligencia, y que incluye nanotecnología, que trae todos los datos, todo lo que quieras hacer va a estar en tu propio vestido. De hecho, se va a utilizar hasta para la gente que padece diabetes, etcétera, y para los deportistas, porque esa ropa va a señalar cuál es el nivel de azúcar que te cargas, ¿verdad? Tú que traes diabetes, va a señalar cómo están tus pulmones trabajando. Ya se está creando y va a ser ropa inteligente. Todo esto viene. ¿Por qué? Porque la Biblia es verdad. Lo que la Biblia ha dicho se va a cumplir. Dijo el profeta Daniel hace más de 2400 años. Y la ciencia aumentará. ¿Y quién verá esa señal? La iglesia antes de ser arrebatada. ¿Cuál iglesia? La séptima iglesia. ¿Y quién es esta iglesia? La Odisea. Qué terrible y desgraciada es su situación actual. Pero sabemos que Dios va a traer un avivamiento para que la iglesia se vista de blanco y esté preparada para las bodas del Cordero. Bendita la gloria del Señor. Muy bien, notaron que todo es en 1900 y aquí no incluye otras cosas, otros avances. Pero escuchen, también hay una antigua profecía dicha por el Señor Jesucristo, Mateo capítulo 24, verso 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Desde el 1900 ha habido más de 200 terremotos más potentes, los más poderosos, aquellos que están no, ¿verdad? No a medio nivel, sino terremotos catastróficos ya de 6 puntos en adelante, ya son terremotos fuertes.
Y ha habido más de 200 terremotos del 1900, al año 2000. Hasta el año 2000 nada más. 200 terremotos. No estoy diciendo que fueron todos los que hubo, sino 200 más poderosos, porque ha habido miles de terremotos. Miles. Desde el 1900 al año 2000. Miles de terremotos han estremecido la tierra. De entre ellos, estos 200 terremotos fueron de características, de propiedades destructivas que mataron a miles de personas alrededor del mundo. Cristo nos dijo, habrá terremotos en diferentes lugares. Las placas tectónicas van a empezar a liberar la energía acumulada para que la tierra se estremezca y también se cumpla lo escrito por el Señor Jesucristo, lo profetizado por el Señor. Bendita sea la gloria de Dios. Desde el 1900 hasta hoy han habido aproximadamente 10 guerras mortíferas. En 1914 llegó la Primera Guerra Mundial, cuando por primera vez las naciones se organizaron y entraron en conflicto bélico alrededor del mundo. Muertes entre el 1914 y 1918, se dice que hubo 60 millones de muertos entre civiles y militares en la Primera Guerra Mundial. Esta duró 4 años aproximadamente. En 1939, porque dijeron, bueno, esta Primera Guerra Mundial y se acabó. No, fue solo la antesala de la Segunda Guerra Mundial que inicia en 1939 y luego se dice que murieron más de 100 millones de personas. Esta guerra duró 6 años. Luego tuvimos el hambre, una hambruna mundial. Luego los virus despertaron y atacan al mundo constantemente. Y ya sabemos, dijo Cristo, oiréis de guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres, pestes en todo el mundo. ¿En qué etapa? En la 7ª etapa de la iglesia. La iglesia va a ver esto, la iglesia va a pasar por esto, pero la iglesia no pasará por la gran tribulación. Y la gran tribulación no es verdad que solo son 3 años y medio. Porque hay quien dice son 3 años y medio, son 7 años y los 3 años y medio de la ira de Dios es la gran tribulación. La gran tribulación inicia desde que el anticristo hace pacto con Israel y con el Medio Oriente. Es decir, es una tribulación de 7 años. Bendita la gloria de Dios. Y cuando decimos que la iglesia se va antes de la gran tribulación, es que la iglesia no pasa. No entra a la gran tribulación. Bendita sea la gloria de Dios. Porque el Señor ama a su iglesia. La ama y la va a cuidar y la va a proteger y la va a sacar, la va a quitar, la va a arrebatar, se la va a llevar antes de que llegue la gran tribulación sobre la tierra. Bendita la gloria del Señor. Bien, vamos a añadir a todo esto la profecía sobre la higuera, de la higuera aprender la parábola. La iglesia ha sido testiga y no le puede decir al Señor que no, porque cuando el Señor te llame a cuentas, porque dijo, he aquí, yo toco la puerta y llamo. Cuando Él te llama a cuentas, tú no vas a poder decir, es que Señor, a mí nadie me dijo nada. Es que Señor, a mí nadie me enseñó sobre los acontecimientos finales, las señales. Por supuesto que el Señor te va a decir esto. ¿Por qué? Estamos viendo el florecimiento de la higuera, del pueblo de Israel, que nuevamente en 1948 es declarado Estado independiente por las Naciones Unidas. La higuera florece según la profecía. Quiero que abran la Biblia, por favor, en Isaías capítulo 66, rápidamente, versículo 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Qué quiere decir esta profecía? En 1948, de manera increíble, Tierra Santa era solamente un montón de escombros, de ruina, era un desierto, no había ni agua, había una sequía terrible, había un hambre terrible, mas sin embargo la profecía decía
que la nación de Israel iba a nacer en un solo día. Escuchen lo que les voy a decir. La mayoría de los imperios, la mayoría de las naciones, de los reinos del mundo, toman no un año, sino años para poder nacer, para poder estructurarse, para poder declarar su independencia. Sin embargo, Israel en 1948 nace en un solo día como nación. Cuando se dio la declaración de la independencia en Tel Aviv, ya estaban celebrando los escasos judíos que habitaban en Tierra Santa, celebraban su independencia. ¿Por qué? La profecía de Isaías hace 2700 años decía: en un solo día nacerá Sión. ¿Quién vio esa profecía cumplirse? La iglesia de Cristo. ¿Cuál iglesia? ¿Esmirna? No. ¿Cuál iglesia? Éfeso, no. ¿Cuál iglesia? Pérgamo, no. La Odisea ha visto todas las señales y por eso el mensaje de Cristo es contundente. Arrepiéntete. Es poderoso, dice, eres fría. No eres ni fría, no eres ni caliente, sino tibia. Arrepiéntete porque te vomitaré de mi boca. Bendita la gloria de Dios, porque viendo las señales del fin, no hacemos caso, nos hacemos de la vista gorda. Dice el hermano Montaño, está enloqueciendo. Están enloqueciendo. Cuidado con eso, no vaya a ser que de repente levantes el teléfono y ¿dónde está mi esposa? Voy a llamarle al pastor y ya no me vas a encontrar tampoco a mí. Cristo va a venir ciertamente por su iglesia. Bueno, ¿qué otra señal vimos de la higuera? Los judíos regresaron a su tierra a finales del siglo XIX y la profecía decía que los judíos, los israelitas esparcidos de todas las naciones regresarían a Tierra Santa, hermanos. Más de 1500 años, escuchen, la profecía se cumple. Cuando los israelitas comenzaron a retornar a Tierra Santa. Quiero que abran la palabra de Dios rápidamente, por favor, en Isaías 43, verso 6. Vean cómo dice la profecía acerca de Israel. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Oh, bendita sea la gloria del Señor. Verso 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. ¿Qué ha pasado? Escuchen. Cuando Israel se fue al exilio, recuerden que en Tierra Santa solamente estaba la casa de Judá. No estaba el reino del norte, que era Israel. 10 tribus de Israel fueron exiliadas, se perdieron entre todas las naciones, se mezclaron. Los israelitas, unos se fueron a Rusia, otros a toda Europa lo habitaron los israelitas, otros al África, otros quizá cruzaron hasta las Américas, etcétera, etcétera. Pero las 10 tribus de Israel se esparcieron por todo el mundo y se perdieron, entre comillas, las 10 tribus en todo el mundo, en todas las naciones. Aprendieron las lenguas de esas naciones, aprendieron la cultura de esas naciones, vivieron entre esas naciones, etcétera, etcétera. ¿Y quién se quedó en Tierra Santa? La casa de Judá. Solamente que se componía de 2 tribus. Bendito sea el Señor. Y quiero que abran en Deuteronomio capítulo 30, verso 3. Deuteronomio 33. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubieres esparcido. Jehová tu Dios. ¿Y qué dice? Los traerá de tierras lejanas, de todas las naciones, y los regresaría a Tierra Santa. ¿Cuándo se empezó a cumplir esta profecía? En el siglo XIX, hermanos. Cuando los israelitas comenzaron a retornar, a ser repatriados a Tierra Santa. Ahí, ante tus ojos y mis ojos, se cumplió la profecía. Estas son señales para que la iglesia despierte. Porque el fin de la iglesia
en la tierra, la conclusión de la iglesia se acerca. Yo pregunto, ¿por qué están regresando todos los israelitas a Tierra Santa? ¿Saben por qué? Dios está monitoreando, Dios está viendo detrás de las cortinas del tiempo, detrás de los siglos, de los años. Dios está atento, está viendo que ya los israelitas están regresando y Dios está satisfecho porque su palabra se está cumpliendo tal como Él la dijo. Pero Él sabe que ellos están regresando porque van a recibir al anticristo. Bendita la gloria de Dios. Y ellos ni cuenta. Para ellos ese va a ser su Mesías. Todo se está encaminando para que Cristo venga. Bendita sea la gloria de Dios. Para las señales del arrebatamiento. Vamos a añadir a todo eso: el desierto florecerá, dice la Biblia, y Israel floreció. Hoy en día Israel es un paraíso. Es un paraíso. Escuchen, de 1948 a hoy, que antes eran puras rocas, puras piedras, pura arena, puro desierto, aire caliente, sin agua, etcétera, ahora cuentan con un sistema acuífero impresionante. Cuentan con una tecnología también maravillosa, asombrosa. Cuentan con de los mejores matemáticos, científicos, los mejores médicos. Cuentan con un poderío militar bárbaro también. Es increíble. Pero nuestros países, mira, el tuyo y el mío tienen casi 200 años, ya van a estar tosiendo y todavía no salimos del burrito. Todavía tenemos donkeys y así nos movilizamos. Alábale que Él vive. Pero donde está la profecía cumpliéndose así, mira, lloviendo el cumplimiento de profecías, es en Israel, el reloj profético de Dios. ¿Quién está viendo todo esto? La Odisea. La palabra la Odisea quiere decir el juicio de las naciones que viene. El juicio de las naciones que viene. Eso quiere decir la Odisea, porque la iglesia, mientras está en la tierra, le está profetizando con su esencia, con su presencia. Le está diciendo al mundo impío: el juicio se acerca. Vamos a analizar brevemente una de las últimas señales que veremos antes del arrebatamiento de la iglesia, porque ya les di varias señales, sí, pero una de las últimas señales que verá la Odisea, la iglesia de la Odisea de estos años, es algo de verdad triste, terrible, pero a la misma vez será maravilloso. Ahorita verá por qué. Quiero que abran todos la Biblia en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora, atentos, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad, y con todo
engaño, sí, de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bendita sea la gloria del Señor. La pregunta aquí es, porque aquí está hablando del anticristo, ¿ok? Y cuando leen aquí el templo, se está refiriendo al templo que será reconstruido en Israel. O sea, el tercer templo es donde entrará el anticristo y se sentará. Recuerdan que les hablé acerca de una silla donde solamente se sentaba el Mesías. Entonces se sentará en el templo. Estas palabras llaman la atención, porque muchos dicen, aquí se nos está insinuando que la iglesia estará cuando el anticristo aparezca. Pero yo no sé si ustedes leyeron detenidamente este pasaje conmigo. Aquí dice que el anticristo no se puede manifestar porque alguien lo detiene y tiene que ser quitado de en medio, y entonces se manifestará el anticristo. Bendita la gloria del Señor. Entonces aquí hay quienes se confunden porque dice, es que no puede venir todavía Cristo. Primero la iglesia pasa la gran tribulación, primero la iglesia, ¿verdad?, va a ver al anticristo, etcétera, va a estar juntamente con el anticristo, y entonces después viene Cristo. No es así, hermanos. Dice que algo lo detiene. Ahora, tenemos que analizar qué es ese algo, porque ese algo es un él. Fíjense bien, vamos a leerlo con cuidado para que no se me pierdan, por favor. Versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la piedad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, vean, él, ¿se fijó? Hasta que él sea quitado de en medio. Y luego, después de que eso sea quitado de en medio, se manifiesta el hijo de perdición, aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. El anticristo, el Señor le reprenda, el anticristo que va a nacer en Siria, va a ser de la tribu de Dan, donde va a salir la serpiente. Va a nacer en Siria, pero su carrera política la va a desarrollar en toda Europa. En todo el continente europeo va a ser un hombre extremadamente inteligente, porque estará poseído por la sabiduría de Lucifer. Lucifer le entregará toda esa sabiduría, al grado que Juan el apóstol codifica esa sabiduría diciendo las 7 cabezas de la bestia. Esas 7 representan la plenitud de la sabiduría, cabezas de inteligencia, de astucia de la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. El Señor le reprenda. Todo se lo dará a su hijo, porque también Satanás va a intentar imitar a la Trinidad de Dios. También. Así como el Padre, ¿verdad?, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre envió al Hijo. El Hijo vino y el Hijo y el Padre envían al Espíritu Santo. Así será en los tiempos del anticristo. El falso profeta representando al Espíritu Santo. El anticristo haciéndose pasar por el Hijo de Dios, el Mesías. Y Lucifer representando al Padre. Tendrán una especie de trinidad satánica. Pero todo, como dice Pablo, será por el poder del enemigo. Y causará una obra de engendramiento, así como el Espíritu Santo engendró el cuerpo de Jesús allá en Belén de Judea, bendito sea para siempre el Señor. Así también Lucifer, así engendrará un cuerpo en alguna mujer, ¿verdad? Quizá va a ser una hechicera, una satanista, una atea, quizá va a ser una bruja, yo no sé, pero va a ser una mujer muy desgraciada, para que en ese vientre se engendre el hijo de perdición, el inicuo que vendrá. Escuchen nada más esto: vendrá ese cuerpo poseído por una bestia, por un ángel caído que sube del abismo. Ese ángel caído será el anticristo. Bendita sea la gloria del Señor. Bendita sea la gloria del Señor.
Y por eso la Escritura dice, cuando el asirio viniere contra nosotros. ¿Cuál era y quién es ese asirio? El anticristo, porque vendrá desde allá para atacar a Israel. No me quiero meter mucho en eso, solo porque estoy en las señales del rapto y no en el tema del anticristo. Pero escuchen, ¿veremos nosotros la llegada del anticristo? Por supuesto que no. Primero, lo que sí vamos a ver es la llegada de la apostasía. La apostasía llegará, la renegación de la fe, el renegar la fe. Vamos a ver desánimos de muchos creyentes, muchos cristianos. Sí, aquellos que gritaban amén, gloria a Dios, aleluya contigo, van a salir renegando de la fe, van a salir blasfemando de Dios, van a salir blasfemando de la iglesia, se van a apartar de todo de Cristo y van a andar en el mundo atacando a la iglesia de Cristo. Van a abandonar la fe. Por eso estamos en el séptimo periodo donde hay una tibieza espiritual impresionante. Y si no te cuidas tú, y si no me cuido yo, vamos a ser arrastrados por esa ola de tibieza. Por eso es mejor comprar oro refinado en fuego. Bendita sea la gloria del Señor. ¿Cuántos estamos aprendiendo? Muy bien. Segundo, vamos a ver, esto sí vamos a ver, los inicios de la reconstrucción del tercer templo. Ay, Dios mío. Vamos a ver, tú y yo vamos a ser testigos, y si nos cafetean y nos tamalean, está bien, no pasa nada. Nuestros hijos van a ser testigos de la reconstrucción del tercer templo en Israel. Y en el momento que se esté reconstruyendo el tercer templo, ya te está diciendo, el anticristo va a entrar ahí, muy pronto. Pero sí vamos a ver eso. Estamos viendo una especie de templo móvil. Todavía no estamos viendo el templo real, pero ya tienen los utensilios. Ya los hebreos, ya, ¿verdad?, tienen una gran cantidad de utensilios y ya están listos, ya están preparados. Tienen sacerdocio, tienen las vacas rojas, la novilla roja para el sacrificio, ya tienen el altar de incienso, el altar, el menorá. Ya han completado una gran cantidad de utensilios, están listos. Ahora más les falta la estructura. Pero esto lo va a ver la Odisea. Si ya vimos todo lo anterior, ¿qué nos dice que no vamos a ver lo que viene? Bendito sea la gloria de Dios. Tercero, veremos una actividad satánica que Pablo llama el misterio de la iniquidad. Una iniquidad impresionante que se va a levantar en el mundo. Se irá preparando el camino poco a poco para que salga el primer jinete apocalíptico, el del caballo blanco. Número 4. Vean las palabras del verso 6, y ahora sabéis lo que lo detiene, lo que leímos ahorita. Hasta que Él se ha quitado del medio. Ahora, si Él, porque muchos teólogos y escatólogos dicen, Él se refiere a la iglesia, hasta que Él se ha quitado, o sea, hasta que la iglesia sea quitada, así se interpreta. Pero esta interpretación está un poco forzada, porque la iglesia no es un Él, la iglesia es ella, porque es novia y esposa próximamente del Cordero. Entonces la iglesia es ella, no es Él. Aquí tenemos un problema si interpretamos diciendo se refiere a la iglesia que será quitada y el anticristo se manifiesta. Tenemos un problema porque estaríamos diciendo que la iglesia es un Él y no una ella. ¿Me explico, hermanos? Entonces, ¿cómo entender esto? El contexto, tal parece que el contexto se está refiriendo al Espíritu Santo en la tierra. Bendita sea la gloria de Dios. Ahora, tengo que ser cuidadoso con los términos teológicos aquí, porque el Espíritu Santo lo llena todo, lo habita todo. Él es omnipresente porque es Dios mismo. Tengo que ser cuidadoso. ¿A qué se refiere con Él se ha quitado de aquí? Se refiere a su manifestación, a su operación. ¿Operación dónde? Su operación dentro de la iglesia. Cristo nos prometió la llenura del Espíritu Santo. Dijo que enviaría el Espíritu Santo para que estuviera con nosotros para siempre. Escuchen lo que les voy a decir. El Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo no se puede ir de la tierra sin llevarse a la iglesia. Entonces Él se aplica al Espíritu Santo que está dentro de nosotros hasta que Él está dentro. Sea quitado. O sea, es un todo.
el Espíritu Santo estando en nosotros, Cristo nos prometió que será el Espíritu Santo quien nos resucite en el día postrero. Nos prometió que el Espíritu Santo es aquel que está dentro de nosotros para cuando Cristo venga en el arrebatamiento, sea el Espíritu el que nos eleve y recibamos al Señor en el aire. Entonces, cuando la Escritura dice hasta que Él sea quitado del medio, posiblemente estemos hablando del Espíritu Santo, que al ser quitado no nos va a dejar aquí. Nos llevará con Él, bendita sea la gloria del Señor. Nos llevará con Él, porque al ser arrebatados nos llevará el Espíritu y tendremos ese maravilloso encuentro. Entonces, los que dicen que ese Él es la iglesia, debería de aplicarse directamente al Espíritu Santo, porque de todas maneras el Espíritu Santo se lleva a la iglesia. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Ahora, vean lo que Pablo dice en el verso 6, en el verso 5. Esto llama la atención, esta pregunta. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía todo esto? Y ahora sabéis lo que lo detiene. Miren que Pablo le reveló a la iglesia de Tesalónica que era ese Él que lo detiene. Por eso les dice, ¿no os acordáis cuando yo estaba con vosotros? Les decía todo esto, les decía qué es lo que detiene la manifestación del anticristo en la tierra. O sea que los tesalonicenses sabían a qué se refería. Y nos dejó este misterio y ahora está en nosotros buscar la interpretación más cerca. Pero aquella iglesia de Tesalónica fue privilegiada porque ellos directamente oyeron de Pablo que era ese Él. Entonces ahorita solamente podemos introducir interpretaciones y hay algunas quizá más fuertes, otras, pero de cualquier manera es lo que tenemos y podemos incluir esta interpretación concerniente al Espíritu Santo de Dios. Porque si ustedes notan en el verso 13, de ahí mismo, en el verso 13, el Espíritu Santo aparece ahí, el Espíritu aparece santificando a la iglesia de Dios. La última señal del arrebatamiento, señores, ¿saben qué es? ¿Saben qué será? El despertar de la iglesia de Cristo en estos últimos años. Sí, señores. Porque la iglesia no va a quedar tibia. Habrá quienes, como dice la Escritura, dice Cristo, compra oro refinado en fuego. Habrá quienes se arrepientan y compren el oro refinado en fuego. ¿A qué se refiere el Señor con eso? Primera de Pedro 1:7. Rápidamente, por favor, hermanos. Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. El oro refinado en fuego es tu fe, que es en Cristo Jesús. Porque hay quienes ya están perdiendo hasta la fe, su fe en que Cristo viene pronto. Por eso dice el apóstol, dice, esta valiosa fe que es probada así como el oro en fuego, esta valiosa fe te será probada en los últimos tiempos. Tu fe será probada en los últimos tiempos. Vendrán tentaciones, vendrán persecuciones, vendrán muchas cosas a tu vida y tu fe será probada. Entonces Cristo dice que la iglesia va a levantar o aconseja que levante la fe que la distingue, para cuando Él llegue todavía encuentre fe sobre la tierra. Bendita sea la gloria del Señor. Te esperamos, Cristo. Esperamos el glorioso momento en el que nos vas a arrebatar. Esperamos ese maravilloso momento de verte, Señor, en todo tu poder y gloria. Bendito sea el Señor. Número 2, ¿qué otra cosa veremos en esta señal, en esta última señal del arrebatamiento? Que la iglesia se vestirá de blanco. Por eso dice, y vestiduras blancas. Te aconsejo
que te pongas vestiduras blancas para que no se vea tu desnudez. Bendita sea la gloria de Dios. ¿Saben por qué? Porque la iglesia de Laodicea está desnuda. Ella dice: yo soy rica, me he enriquecido, lo tengo todo, no necesito de nadie, no necesito de Dios, no necesito de ningún pastor, no necesito congregarme, no necesito nada. Pero tú no sabes, le dice Cristo, que tú eres una pobre, desventurada, una ciega, una miserable y una desnuda. Eres pobre porque espiritualmente la iglesia de Laodicea, el séptimo periodo del cristianismo, es tibio. Es tibio. Bendita sea la gloria de Dios. Uno ve al cristianismo actual, a las iglesias actuales, y parecen más mundanas que cristianas. Bendita sea la gloria del Señor. Hermanos agarrándose los unos a los otros, mordiéndose, como dijo Pablo, os mordéis los unos a los otros, peleándose, menospreciando a tu hermana, a tu hermano, haciéndolo sentir de lo peor. Así están las iglesias, y no podemos ocultar la verdad, no podemos tapar el sol con un dedo. Vete y dale un recorrido a las iglesias y te vas a encontrar con un montonal de problemas, porque hay una tibieza. La adoración es tibia, la adoración es miserable, le damos a Dios migajas. Somos laodicianos. Y un laodiciano es tibio, es mediocre, es pobre, está desnudo. Pero eso sí, se cree mucho, se enorgullece, piensa que tiene la verdad absoluta, piensa que nadie le puede aconsejar, se molestan en cuanto les da uno un consejo, se enojan, se enchinchan. Bendita sea la gloria del Señor. No les puede uno decir nada porque sale la soberbia inmediatamente. Y dicen ser hijos e hijas de Dios. Así es Laodicea a nivel mundial. Es el séptimo periodo del cristianismo. Y a ese periodo le dice Cristo: compra oro refinado en fuego para que avives la fe que tenías al comienzo. Porque yo vengo pronto. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Despierta, levántate. Cristo te está anunciando y te dice: compra vestiduras blancas, porque tú y yo llegamos aquí, adoramos a Dios, glorificamos a Dios, decimos amén, aleluya, gloria al Señor. Nos vamos con la Biblia en brazo, aquí abajo la llevamos y vamos muy santos, pero delante de Dios estamos espiritualmente desnudos. Tu alma, porque debajo de estas garras que yo traigo mi verdadera vestidura. Y puede que esté manchada y haya manchas negras horrendas en mi vestido, porque hay un vestido sacerdotal, dice que somos real sacerdocio. Tú puedes ver mis garras aquí por fuera. Esa vestimenta que traes tú, esos atuendos que traes tú, no son los reales. Eso solo te ayudan para tu cuerpo físico, para proteger la desnudez de tu cuerpo. Pero tu alma, tu espíritu, donde está el pecado oculto, donde vives miserablemente, donde andas desaventurada, no sabes ni cuál es el propósito, los planes, los sueños de Dios para tu vida, no sabes nada, estás ciega, has perdido la visión, no entiendes absolutamente nada. Así andamos como zombies, de un lado para otro, muertos. Ahí andamos en el mundo. Así está la condición espiritual de la iglesia. Pero ¿saben una cosa? Gracias sean dadas al Padre por medio de Cristo Jesús y por su Santo Espíritu. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que efectivamente en un momento del final de la iglesia en la tierra, en un momento algo va a acontecer para que la iglesia se vista de blanco. ¿Dónde dice, pastor? Apocalipsis capítulo 19, verso 7. Rápidamente, Apocalipsis 19, 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Bendita sea la gloria de Dios. Esta iglesia ya fue arrebatada vestida de blanco. ¿Cómo le hizo? ¿Qué pasó con los laodicianos? Algo aconteció para que la iglesia despierte. Yo no sé qué va a acontecer en estos tiempos para que nos despierte Cristo. Miren,
Yo no sé si va a ser un terremoto del cual te vas hasta asustar y morirán miles, cientos de personas, o una guerra, quizá no mundial, pero nuclear o de alcances bélicos significativos, para que despiertes tú y despierte yo, que digamos, Dios mío, ¿qué está pasando? O va a ser una catástrofe, algún tsunami, algo va a acontecer en el mundo para que la iglesia despierte y diga, tengo que ponerme las pilas, tengo que buscar a Dios en oración, tengo que ponerme la vestidura blanca, tengo que santificarme, purificarme, tengo que amar a Cristo, tengo que volver a mi primer amor, tengo que orar por las mañanas como antes, tengo que ayunar como antes, tengo que creerle a la palabra de Dios, tengo que aceptar y recibir las promesas de Dios, voy a pasar al altar cada vez que pueda, voy a pasar corriendo en cada culto desesperado buscándote, Señor. Algo va a acontecer en el mundo y la iglesia, escuchen, la iglesia del séptimo periodo va a despertar. Oh, bendita sea la gloria del Señor. Pero por hoy sigue tibia, miserable, ciega, desnuda, desaventurada. No encuentra la puerta. Bendita sea la gloria del Señor. Efesios capítulo 5, verso 25. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Volverá un avivamiento a la iglesia, señores. Nos vamos a revestir nuevamente, porque la Odisea no morirá tibia. Algo va a suceder para que la gente compre oro refinado en fuego, y no solamente esto, se vista con vestiduras blancas, y no solamente eso, dice Cristo, unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Por qué? Porque la iglesia actual vive el peor periodo de su historia misionera y evangelística. Escuchen, unge tus ojos con colirio. Dos cosas: la unción, ungir, unción. Dos, ojos, visión. Unción y visión es lo que se ha perdido en medio de la tibieza. Y si alguna iglesia no tiene esa visión y esa unción, es tibia. No es como antes. Se lucra con el evangelio, se va y predica ya por dinero, se va, ¿verdad?, a otros continentes. Yo no voy si no me dan esto y lo otro y aquello. Y si no me ponen, ¿verdad?, todo a placer, no voy a predicar la palabra. Ya la iglesia, voy a soltar algo aquí, ya la iglesia no quiere salir a evangelizar, no quiere salir a hablar de Cristo a las personas. La iglesia, nuestros hermanos y hermanas, no quieren hablar de Jesucristo a nadie. Se encierran en sus casas, en sus teléfonos, se meten en la iglesia y piensan que aquí es todo. Y pensamos que si no participamos de aquí del altar, lo digo con respeto porque yo también participo, pero si no participamos de aquí, pensamos que no estamos predicando, enseñando, hablando de Cristo. No, señores, eso es perder la visión, es perder la unción. Tenemos que entender que lo que hacemos aquí debemos hacerlo allá afuera también a los perdidos. No digo que no lo hagamos aquí. Todos son bienvenidos, hay que hacerlo, hay que participar, hay que entregarnos, hay que motivar a los hermanos, todo eso es bueno. Pero la iglesia tan tibia de la Odisea tiene que despertar y decir: yo no soy de micrófono solamente, yo no soy de púlpito solamente, yo no soy de altar solamente, yo no soy de estar aquí solamente en las puertas. Tengo que salir a llevarle la palabra de Dios a los perdidos. Eso es lo que nos hace falta. Por eso los campos misioneros, la visión está escaseando. Hay tibieza en la visión. Y por último, hermanos, la iglesia, así como las 10 vírgenes que oyeron la voz del esposo, se levantaron todas, dice, y arreglaron sus lámparas. Aquí la palabra, y se levantaron todas, en las 10 vírgenes, y arreglaron sus lámparas. Dos cosas: se levantaron, dos, y arreglaron
sus lámparas. Esto te dice de un avivamiento, porque todas las 10 vírgenes habían cabeceado y se habían dormido, pero oyeron la voz del esposo y entonces se levantaron y arreglaron rápidamente sus lámparas. Esto que le ocurra a la iglesia de Cristo al final de los tiempos, que nos levantemos y arreglemos inmediatamente lo que Dios ha puesto en nuestras vidas.